Biopsy. Ok, muy bien. Entonces habíamos dicho que hay células que ellas permanecen en interfase. En este caso, estas células, ¿verdad? Como ya no se van a volver a dividir, se dice que ellas pasan en una fase G0, ¿verdad? Pero sí, y en el cuerpo hay muchas de estas células que permanecen en fase G0 y las cuales ya no se dividen. Por ejemplo, las fibras musculares, cuando estas ya están maduras, ellas ya no se dividen, ellas pasan en fase G0, ¿verdad? Cuando tenemos que nos dañamos el músculo, que nos lo desgarramos, como estas células no se dividen, no tienen esa capacidad de división, entonces por eso a veces la curación del músculo no es total, ¿verdad? Porque sus células pasan en fase G0. También las células nerviosas, cuando ya son maduras, ellas permanecen en fase G0, ellas ya no se dividen. Entonces, por eso es que si hay algún accidente cerebral, ¿verdad? Ustedes ya han escuchado, se pierden las neuronas y ya no se vuelven a formar otras, ¿verdad? Entonces, cuando la célula ya no se divide, permanece en una etapa de G0, ¿verdad? Pero si la célula se va a dividir, pues entonces la célula va a pasar por tres fases dentro de la interfase. Va a estar la fase G1, la fase S y la fase G2. En cada una de estas fases hay diferentes actividades, ¿verdad? En la fase G1, este es el intervalo entre la fase mitótica, porque ustedes recuerdan aquí, ¿verdad? Voy a regresar, perdón, aquí. La fase mitótica, después de la fase mitótica, la célula entra en fase G1, ¿verdad? Entonces, este, la G1 va entonces desde la fase mitótica, desde que ha terminado la fase mitótica y la fase S, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en ese periodo de tiempo? Es ahí donde la célula está activa metabólicamente. Allí es donde se replican los orgánulos, todos los componentes del citosol, pero no hay duplicación de ADN, ¿verdad? Eso es importante. No hay duplicación de ADN, sino que todos los demás orgánulos. Si la célula dura su ciclo 24 horas, si ella solo vive, digamos, 24 horas, entonces la fase G1 va a durar entre 8 y 10 horas. Luego sigue la fase S. Y si la célula entra en fase S es porque la célula se va a dividir, ¿verdad? La fase S está entre la fase G1 y la fase G2 y dura alrededor de unas 8 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta fase? En esta fase, precisamente, S viene de síntesis de ADN. Entonces, aquí es donde se da la duplicación del material genético. O sea, la cadena original de ADN se va a hacer dos para poder repartir el material genético completo en dos células idénticas, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesita duplicarse el ADN. Una copia se genera la otra, entonces así cada copia de ADN se va a ir hacia una célula, ¿verdad? Entonces ya este proceso de duplicación de ADN, pues ya es un proceso complejo, ¿verdad? Que lo vamos a ver también posteriormente. Luego de que sea, bueno, lo que explica aquí brevemente para que se forme esa doble cadena de ADN es que tenemos aquí en la porción de arriba la cadena original de ADN, ¿verdad? Es una doble hélice, es decir, que hay dos
secuencias de nucleótidos, uno frente al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se abre esta doble cadena, se abre y la cadena madre que se ha separado es el molde para formar la otra, que es la celestita. Entonces, la celestita va complementando a la moradita del lado izquierdo. E igual la cadena que está aquí en el lado derecho se va complementando con otra celestita y van formándose dos cadenas. Yo no sé si alguien, quiero ver, alguien escribió en el chat. Ah, ok, ok. No hay problema, Shelby. Muy bien. Entonces, de una cadena madre se forman dos hijas, ¿verdad? Esa cadena madre se separan las dos filas de nucleótidos y se va complementando cada una de ellas con otra y quedan dos cadenas de ADN idénticas porque los pares de nucleótidos son complementarios. Ya es parte, ¿verdad? De esa estructura. Es un proceso muy, muy ordenado. Ok. Y luego va la fase G2, ¿verdad? La fase G2, una vez se ha sintetizado el ADN, la célula entra en la fase G2. Esta es la fase G2, está entre la fase S y la fase mitótica y dura de unas 4 a 6 horas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Se va a sintetizar todas las enzimas y se van a replicar los centrosomas para terminar, por así decirlo, de prepararlo todo para la división celular, ¿verdad? Para la división celular. Entonces aquí pueden ver ustedes acá, en la fase G1, pues la célula está activa metabólicamente, crece, duplica sus orgánulos. En la fase S se da la síntesis de ADN, se están formando las dos cadenas de ADN. Vean en la fase G2 ya el ADN está duplicado y está en forma de cromatina y la célula termina de preparar todos sus organelos para la división celular. Una vez está completada la fase G2, entonces se da la mitosis. Ya la mitosis es el proceso a través del cual se dividen los dos materiales genéticos, los dos grupos, por así decirlo, paquetes de materiales genéticos y toda la célula, ¿verdad? Y se forman dos células hijas. Entonces dijimos que la división celular de las células somáticas se llama mitosis. Aquí lástima que no se ve este titulito, pero se llama mitosis, ¿verdad? O fase mitótica. Dentro de la fase mitótica suceden dos eventos, propiamente que es la división nuclear, que se llama mitosis, y la división citoplasmática, que se llama citocinesis, ¿verdad? Entonces, con estos eventos, se dan origen a dos células idénticas. Entonces, aquí tenemos la célula en fase, digamos, G2, que ya tiene su, su ADN duplicado. Luego vemos que se condensan los cromosomas. Luego vemos que los cromosomas se alinean en el centro. Luego estos cromosomas se separan y se forman dos células hijas idénticas. Aquí en el surco del citoplasma es la citocinesis, ¿verdad? Y aquí ya se ha dividido. Vamos a ver cada una de esas fases más detalladamente. Entonces, la mitosis, como ya dijimos, propiamente dicho, es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. Eso es la mitosis, como desde aquí que hay un solo núcleo
¿Qué es lo que sucede con ese ADN que se duplica? ¿Cómo se va organizando para que pueda haber una buena separación? Se separa el ADN en dos polos de la célula prácticamente y miren, se forman dos núcleos, uno a cada polo de la célula. Entonces, eso es la mitosis y es una secuencia ordenada de pasos y lo que esto nos lleva o el resultado de la mitosis es la repartición exacta de la información genética. Si hay un problema en esa división, entonces la célula quedaría mal, ¿verdad? Porque una tiene más genes y la otra tiene menos genes. Este es un proceso que normalmente pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, pero si hay problemas, pues ahí donde da el cáncer. Entonces, en la mitosis hay 4 etapas. Una es la profase, otra es la metafase, la siguiente es la anafase y la última es la telofase. Entonces, en la profase, ¿verdad? En la profase temprana, dice, vamos a ver acá. En la profase temprana, las fibras de cromatina se condensan y se acortan para formar los nuevos cromosomas. Ustedes pueden ver acá que los cromosomas están bien alargados, pero estos deben de condensarse. Acuérdense que la cromatina es una fibra desenrollada, ¿verdad? De la cadena de ADN. Entonces, para poder dividirse fácilmente, el ADN se tiene que superplegar y es ahí que se forman los cromosomas, tal como lo vemos acá. El cromosoma ya está condensado, ¿verdad? Entonces eso es importante que suceda porque así dice que las cadenas pues no se van a enredar en el movimiento, ¿verdad? Ahora, recuerdan ustedes que el cromosoma tiene una parte central que es en su parte central muchas veces, ¿verdad? Los cromosomas tienen un centrómero, ¿verdad? Y el centrómero une a las dos cromátides hermanas. O sea que cada palito de esta X es una cromátide, ¿verdad? Es que están unidas por el centrómero. También este centrómero está unido al cinetocoro, que es un complejo de proteínas, ¿verdad? Entonces digamos que el centrómero y el cinetocoro va a ser el carrito a través del cual se van a mover los cromosomas o se van a desplazar. ¿Qué más sucede? Vaya, eso es con el ADN, ¿verdad? Que las cromátides duplicadas, como las vemos acá, se condensan, ¿verdad? Y están siempre unidas por el centrómero y unido al cinetocoro. Ok, pero también lo que sucede después es que si ustedes ven aquí están estos organelos que son los centríolos. Entonces, los centríolos empiezan a formar el uso mitótico. Si ustedes ven acá, en esta profase, ¿verdad? Se ve que ya está el uso mitótico. Acuérdense que el uso mitótico tiene como forma de balón de fútbol americano. Entonces, ustedes pueden ver aquí estos canalitos que se forman que van de un polo hacia el otro polo de la célula de parte de los centrómeros. Acuérdense que estos son microtúbulos, o sea que van a ser el riel por el cual va a caminar el centrómero. Acuérdense, el centrómero y el cinetocoro es el carrito y el riel es el uso mitótico. Entonces, los cromosomas para separarse van a viajar a través del uso mitótico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos qué pasa en la siguiente fase.
Aquí vemos, miren, el centrómero, que es la porción central comprimida, ¿verdad? Cada una de estas es una cromátide. Y el cinetocoro está alrededor del centrómero y el cinetocoro es el que sirve para unirlo al uso mitótico. Y aquí tenemos el uso mitótico. Es de los centrosomas salen estos microtúbulos, ¿verdad? De polo a polo de la célula en forma de balón de fútbol americano. Entonces, este uso mitótico es el que va a separar los cromosomas. Ok, vamos ahora a la metafase. Lo otro que ha pasado también es que la envoltura nuclear desaparece en la profase. Perdón, voy a regresar. Si ustedes ven, aquí en la profase temprana está la envoltura nuclear, pero ven ustedes que ya aquí se está desintegrando y aquí ya no hay envoltura nuclear en la profase tardía, ¿verdad? Ahora, en la metafase, los microtúbulos del uso mitótico alinean al centro, a los centrómeros, alinean a los centrómeros de los pares de cromátides en el centro. Por eso ustedes ven aquí en este caso que los cromosomas van a estar alineados perdón, están alineados en el centro de la célula. Eso lo han realizado el uso mitótico y esto se llama placa de la metafase, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la siguiente etapa, en la anafase, ahí lo que sucede es que el centrómero se divide y separa a cada cromátide hermana, miembro del cromosoma, ¿verdad? Y los microtúbulos se encargan de llevar a un centrómero con una cromátide hacia uno de los lados de la célula. Y por lo tanto, a la otra cromátide hacia el otro lado de la célula. Entonces, el uso mitótico con el centrómero separa las cromátides hermanas. Un juego de cromátides se va hacia un polo de la célula y el otro juego de cromátides se va hacia el otro poro de la célula. Y una vez, ¿verdad? Las cromátides están separadas, pues eso se llama cromosoma, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que normalmente la forma de la X de los cromosomas solo se ve en la división, porque es cuando está duplicado, cuando son dos cromátides hermanas. Pero al momento ya de dividirse, una cromátide se va hacia cada polo y cada una de ellas llegan a ser un cromosoma. Y lo otro que se ve en la anafase, ¿verdad? Es que las cromátides pues adoptan esta forma de V, ¿verdad? Mientras son dirigidas hacia un polo. Ahora, ¿qué sucede en la última fase, que es la telofase? Una vez que se han movido los cromosomas, que ya están en el lado opuesto de la célula, entonces ellos empiezan a desenrollarse y a tener la forma de cromatina laxa. Aparecen los nucleolos y se forma el núcleo. Ustedes ven acá, perdón, en la telofase que se va formando en cada polo un núcleo y la cromatina se va desenrollando. Las cromátides, perdón, se van desenrollando y se convierte en cromatina, ¿verdad? Y el uso mitótico se está desintegrando, ¿verdad? Se está desintegrando. Ahora, si ustedes ven, es allí donde empieza a dar comienzo a la siguiente fase de la división mitótica o de la fase mitótica de la célula somática, que es la citocinesis, ¿verdad? La citocinesis es la división del citoplasma celular y la repartición, ¿verdad?, de todos sus orgánulos en dos células idénticas. Entonces, ¿cuándo comienza la citocinesis?
La citocinesis comienza en la anafase tardía y se empieza a formar un surco de segmentación, es decir, una pequeña hendidura en la membrana plasmática y se completa después de la telofase. Entonces podemos ver acá en la anafase, ustedes ven aquí esta depresión en el citoplasma y esta depresión hacia el otro lado. Entonces aquí ya se empieza como a iniciar la citocinesis en una fase tardía y empieza como la división del citoplasma, ¿verdad? Si ustedes ven en la telofase, este surco de segmentación se va haciendo más profundo. Este surco de segmentación es una pequeña hendidura en la membrana plasmática. Y después de la telofase, esa hendidura se va haciendo más grande y hasta llegar a unir estas dos partes de la membrana, ¿verdad? Y a separar o a formar dos células ya totalmente independientes, ¿verdad? Dice que los microfilamentos de actina que están en el interior de la membrana plasmática forman un anillo contráctil, un anillo, ¿verdad? Que va empezando a separar la membrana celular. Lástima que aquí ya no hay otra imagen, pero podemos regresar, ¿verdad? Aquí este surco, como les digo, se va haciendo más grande, hay un anillo y luego se divide pues las dos células, ¿verdad? Las dos membranas del anillo contráctil. Entonces, el ciclo celular comprende fase G1, fase S, fase G2, que son parte de la interfase, y luego va la mitosis, que es la división nuclear, y la citocinesis, que es la división citoplasmática. Es la división citoplasmática. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, licenciada. No, licenciada. Bueno, por mi parte no. Ok, sigamos entonces. Ahora, ¿cómo es que se controla eh, eh, el hecho de que una célula o permanece en fase G0 o crece y se divide o muere? ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Verdad? Porque la célula tiene esos tres destinos, ¿verdad? Que permanezca viva y esté cumpliendo sus funciones sin dividirse, como las células que vimos, la muscular y la nerviosa, que la célula crezca y se divida, por ejemplo, las células este, de la piel, o que la célula muera, ¿verdad? ¿Cómo se determina eso? Entonces, dentro de la célula hay enzimas que se llaman proteinsinasas dependientes de ciclinas. Esas son proteinsinasas dependientes de ciclina. Como son proteinsinasas, o sea que ellas pueden activar proteínas agregándoles un grupo fosfato o pueden desactivar proteínas quitándoles el grupo fosfato a las proteínas. Entonces, cuando estas proteinsinasas se activan, ellas van a activar unas proteínas y a desactivar otras. Entonces, lo importante es regular estas proteinsinasas, ¿verdad? Porque las proteinsinasas, hemos dicho, ellas activan y desactivan proteínas dentro de la célula. Las proteínas, pues, son las que realizan las actividades celulares. Pero estas proteinsinasas deben de ser controladas. Entonces, ¿quién controla a las proteinsinasas? Vean que el mismo nombre lo dice, proteinsinasas dependientes de ciclinas, CDK, ¿verdad? Entonces, las ciclinas son las que activan o desactivan a las proteinsinasas.
¿verdad? Entonces, la activación de los CDK, ¿verdad? De las proteínas sinasas dependientes de ciclina, está a cargo de las ciclinas, ¿verdad? Las ciclinas activan o desactivan a las CDK. Y de eso depende, ¿verdad? Si se pasa de una fase a otra. Vaya, por ejemplo, miren, la ciclina G1 es la que empieza a elevarse y se da la fase G1. Ahora, para que pase a la fase S, aumenta esta otra ciclina, ¿verdad? Para pasar a la fase G2 aumentan otras ciclinas y luego para mantener en la fase M. Entonces, las ciclinas, dependiendo de sus niveles, así ellas van a coordinar la actividad de la CDK, que son las proteínas sinasa, ¿verdad? Y con eso, ellas van a coordinar y ver que se lleve a cabo la secuencia de eventos que son necesarios para que se desarrolle el ciclo celular. Si uno de estos pasos falla, ¿verdad? Entonces se da muerte celular. Y hay dos tipos de muerte celular, ¿verdad? Una es la apoptosis. Esta es una muerte programada de forma genética. ¿Y eso por qué? ¿Verdad? Porque si la célula detecta que su ADN duplicado está mal, entonces ella mejor programa su muerte, ¿verdad? Dice que hay genes que si se activan, ellas producen el suicidio celular, ¿verdad? Con eso se producen enzimas que dañan los compuestos celulares, ¿verdad? Aparte de que hay células que tienen su tiempo de vida, como les mencioné que los eritrocitos tienen 120 días de lo que duran, lo que viven, entonces luego se da la apoptosis, la muerte celular programada, ¿verdad? Que ya hay un gen que le dice a la célula, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Esa es la apoptosis. Pero el otro tipo de muerte celular es la necrosis. La necrosis ya es una muerte patológica, ¿verdad? Que es a consecuencia del daño tisular. Aquí, por ejemplo, la necrosis puede ser provocada por quemadura, por picada de algún animal, por un veneno, etcétera, ¿verdad? Daño tisular, entonces se da necrosis. Hay un edema, hay una inflamación en toda el área, ¿verdad? La célula estalla porque se llena de líquido y todo su contenido pues se va hacia el líquido intersticial. Esa es la necrosis, ¿verdad? La destrucción patológica de los tejidos. Otro dato importante, ¿verdad? Es que cuando la célula ha muerto por apoptosis, ¿verdad? Luego la célula llega a ser filtrada por los fagocitos, es degradada por los fagocitos, ¿verdad? Y la apoptosis, o el suicidio celular también puede ser por agentes desencadenantes del exterior. Por ejemplo, cuando la célula tiene virus interno, ella lo detecta y empieza a generar señales para destruirse, ¿verdad? Muy bien, esa es la apoptosis. Ok, hasta aquí llegamos con esta guía. No sé si tienen alguna pregunta al respecto a estos temas. Si no, pues pasaríamos a la otra guía, a la guía 18.
Vale, prácticamente digamos que aquí hemos cubierto hasta aquí, hasta la guía 17, hemos cubierto lo que corresponde al proceso celular, ¿verdad? Este, luego, acuérdense después de las células, ¿cuál es el siguiente nivel de organización de la materia, jóvenes? Después de las células, ¿cuál es el siguiente nivel? Tejidos. Los tejidos, así es. Los tejidos, muy bien. Entonces, la guía 18 es en la que nos explica, ¿verdad? La formación, precisamente cómo empiezan a darse origen los tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos revisar más o menos cómo es el desarrollo embrionario, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da en el embrión y que da origen a los diferentes tejidos que hay para que ya a partir de la guía 19 ya podamos ver todos ya empecemos a ver los diferentes tipos de tejidos que hay, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Un esquema del embrión. Bueno, que primero se da la fecundación, de ahí se forma una estructura que se llama trofoblasto, de ahí el blastocisto, de ahí se empiezan a formar diferentes capas dentro del blastocisto que dan ya origen al feto y de ahí a cada uno de los órganos ya del ser humano, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de tener claro es cómo se da el origen de los tejidos, ¿verdad? ¿Cuáles son las capas del embrión que dan origen de los tejidos? Y de cada una de esas capas, qué estructuras se forman, ¿verdad? Eso es como lo importante, ¿verdad? Que el estudio de esto se encarga la embriología, ¿verdad? Que es un proceso en la que una célula simple, que es la que tenemos aquí, la que se completa con el, el el espermatozoide, con el ovocito, tenemos una célula completa diploide, ¿verdad? Y cómo a partir de ese se desarrolla el embrión. Son las 8 primeras semanas o 2 meses del desarrollo humano. Y es necesario verlo para ver el origen de los tejidos, ¿verdad? Entonces la fecundación se da en la trompa de falopio y es en la que un espermatozoide capacitado ingresa, ¿verdad? Al óvulo y forma y ingresa al ovocito, ¿verdad? Perdón, ingresa no al óvulo, sino que ingresa al ovocito. Y entonces esta célula que se obtiene con la unión del espermatozoide con el ovocito va cambiando, miren. Cuando ya se va dividiendo en dos células se llama cigoto. Cuando ya se convierte en más células, en el día 2 ya se llama embrión. En el día 4 es un grupo aproximadamente de 16 células, se llama mórula. En el día 5 se llama blastocisto. Y luego todo este cambio se da en la trompa de falopio y luego se da la implantación en el útero, en el día 7, día 8, ¿verdad? Entonces, ya digamos, el ovocito, que ya en este caso, ¿verdad? Es el blastocisto, llega al útero, se implanta en el útero 7 días después de la fecundación, ¿verdad? El blastocisto, ¿verdad? Y allí, a partir de ese blastocisto, pues se van formando los diversos aparatos y sistemas hasta que el embrión adquiere su forma definitiva, ¿verdad? Ahora, es importante que
el blastocisto, luego se dice que cuando en la segunda semana el blastocisto se implanta, dice, en el útero, ¿verdad? Y se convierte en trofoblasto, ¿verdad? Alrededor de las células del blastocisto se forma una masa celular que es la que va a formar la placenta, ¿verdad? Entonces, de blastocisto, cuando este se implanta en el útero, se forma el trofoblasto, ¿verdad? El trofoblasto. Entonces, las células del botón embrionario van a formar dos capas, que son el ectoblasto y el endoblasto. Entonces se forma un disco embrionario didérmico o bilaminar porque tiene dos capas. Ecto y epi es lo mismo. Estamos hablando de afuera, de externo. Endo e hipo es lo mismo. Estamos hablando de interno, de abajo, ¿verdad? Entonces el ectoblasto es la misma capa que el epiblasto. Y el endoblasto es la misma capa que el hipoblasto. Es decir, este disco que ustedes ven acá, que se forma después del blastocisto, ese va a generar estas capas, ¿verdad? Esas dos capas y luego se van a convertir en tres. Y de esas capas es que se forman los diferentes tejidos. ¿Cuáles son las capas? Ecto o epiblasto y endo o hipoblasto. Entonces aquí las tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos, vaya, miren, aquí está el disco bilaminar. Una lámina es la de color amarillo, otra lámina es la de color celeste y esto está inmerso en el trofoblasto que dijimos que es lo que va a dar lugar a la placenta, ¿verdad? Entonces, la celeste que ustedes ven acá, este es el epiblasto y la capa amarilla es el hipoblasto, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y que hipoblasto es igual a endoblasto y epiblasto es igual a ectoblasto, ¿verdad? Entonces son las dos capas del disco embrionario, cuando el disco embrionario tiene dos capas. Ahora, ¿qué sucede después? Ese disco se convierte en tres capas. El disco embrionario tridérmico, ¿verdad? Entonces, en este estadio que se llama gástrula, entonces ahí se forma una capa intermedia que es el mesodermo. Mesodermo, la capa intermedia. Entonces tenemos el ectodermo, que es la capa externa, el endodermo, que es la capa interna, y el mesodermo, que es la intermedia. Son tres capas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también las tres capas, miren. El ectodermo, que es la azulita, y que aquí hay una invaginación, que hay células que se van a desplazar a través de esta línea hacia en medio de las dos capas y esas células se van a quedar ahí. Entonces forman la tercera capa, que es el mesodermo, y luego está aquí siempre el endodermo. La amarilla es el endodermo, la azulita es el ectodermo, ¿verdad? Y entre ellas dos se da el mesodermo, que es el mismo ectoblasto, mesoblasto, endoblasto, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, de estas capas del embrión se da origen a los tejidos. Miren, del endodermo se da origen a los tejidos epiteliales y la mayor parte de órganos internos, como el páncreas. Del endodermo. Del mesodermo se surgen los tejidos muscular,
conectivo y algunos epitelios. Y del ectodermo sale el tejido nervioso, las glándulas, órganos sensitivos y algunos epitelios. Entonces, vean la característica de cada una de las capas. Del endodermo es casi todos los tejidos epiteliales. Del mesodermo, todos los conectivos, el muscular y algunos epitelios. Y del ectodermo, el tejido nervioso y epitelios y glándulas, algunos, y órganos sensitivos. Eso es como en términos generales, que ustedes los pueden diferenciar y encontrar esos detalles que los ayude a identificar en las preguntas, ¿verdad? Ok. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿Y Dígame. cuáles serían los órganos sensitivos? Los sensitivos son, los órganos sensitivos son el ojo, el oído, son nuestros sentidos, el tacto, ¿verdad? Esos serían los órganos sensitivos. Ya los vamos a ver aquí en más detalle en la descripción que sigue a continuación. Entonces, en resumen, ¿verdad? El blastocisto va cambiando y se diferencia, se forma un espacio y se forman las dos capas primeras, ¿verdad? De células que son el ectodermo y el endodermo, que es lo mismo ectoblasto, endoblasto, epiblasto, hipoblasto, son los mismos nombres. Eso tienen que a distinguirlo, ¿verdad? O sea, entenderlo. Y después se forma la tercera capa, que es el mesodermo o mesoblasto. Es la capa intermedia. Entonces, ¿qué estructuras se derivan de cada una de estas capas germinativas? Al final, estas capas se llaman capas germinales primarias o capas germinativas. ¿Por qué? Porque son las que dan origen. De ese grupito de células se van a formar todos los demás tipos celulares, ¿verdad? Que forman los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, ¿verdad? Ok. Entonces, el mesoblasto o mesodermo está en medio de las otras dos capas. La externa, que es el ectoblasto, ¿verdad? Y la interna, que es el endoblasto. ¿De qué estructuras surgen del mesoblasto o mesodermo? Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que de ahí va a surgir todo el tejido muscular, tanto el cardíaco como el esquelético y el músculo liso. También las membranas que recubren al corazón, que es el pericardio, a los pulmones, que es la pleura, y toda la que recubre el abdomen, que es el peritoneo. Surgen también, dijimos, los tejidos conectivos, el cartílago, el hueso, la sangre, todos estos son tejidos conectivos, aparte de los tendones, ¿verdad? También se forma tejido linfático y los vasos sanguíneos y linfáticos. También se forma la dermis, que es la piel. Este es un tipo de epitelio, la dermis, ¿verdad? Es un tipo de epitelio. Pero ven ustedes lo característico del mesoblasto, ¿verdad? Músculo, tejido conectivo y algunas epiteliales como la dermis. Aquí se ve que, por ejemplo, la túnica fibrosa y vascular del ojo. También hay unas capas que se llaman mesotelio, que es la capa que reviste las cavidades, la torácica, la abdominal y la pelviana. También da lugar a los riñones y los uréteres, a la corteza suprarrenal, al vaso, a las gónadas y a la dura madre. Perdón. En el caso del ectodermo, ¿verdad? Dijimos que esta es la capa externa. Aquí esta imagen está mal, jóvenes, porque generalmente, si ustedes se fijan, la azulita es el ectodermo, la intermedia es el mesodermo y la interna, que es la amarillita, es el endodermo. Entonces aquí está mal este nombre. La azulita es el ectodermo
¿A qué órgano da origen el ectodermo? El ectodermo da origen, dijimos, en especial al tejido nervioso, algunos epitelios como la epidermis, a los órganos sensitivos, vaya, por ejemplo, el cristalino, la córnea, los músculos del ojo, el oído interno y el oído externo, los folículos pilosos, todas estas estructuras están en la piel, ¿verdad? El músculo erector del pelo, las uñas, las glándulas cutáneas y las mamarias. Glándulas, dijimos, ¿verdad? Entonces, tejido nervioso, algunos epitelios como la epidermis, las glándulas, los órganos sensitivos, miren, como el ojo, el oído, ¿verdad? El neuroepitelio de los órganos sensoriales, el tejido nervioso que forma los sentidos, ¿verdad? Luego, algunos epitelios, como los que revisten la cavidad bucal y la nasal. Las glándulas, dijimos, continuando con las glándulas salivales, el canal anal, la glándula pineal, la glándula hipófisis, la médula suprarrenal, todas estas son glándulas que producen hormonas. Los melanocitos, que son células pigmentarias y que también producen la melatonina, ¿verdad? Y dice todos los componentes del esqueleto y los tejidos conectivos de la cabeza, aracnoides y pía madre, que son capas que envuelven el cerebro y el esmalte dental. Pero vaya, hay detalles que son como muy pequeñitos, pero lo principal es todo el tejido nervioso, los órganos sensitivos y algunos epitelios y glándulas. Estamos hablando de ectodermo. Ahora, en el caso del endodermo, ¿verdad? Que es la capa amarillita, que es la más interna, ¿verdad? De él va a surgir, dijimos, los epitelios. Surgen los epitelios y que ya los vamos a ver si es la siguiente guía. Ahí está el epitelio del revestimiento del tubo digestivo, menos la cavidad bucal y la anal, que esa la forma el endodermo, me parece, ¿verdad? Cabal, el epitelio de la cavidad bucal y la anal es la del ectodermo. Entonces el endodermo forma el epitelio del revestimiento del tubo digestivo, el epitelio de las glándulas del tubo digestivo, el epitelio de revestimiento de la vejiga urinaria, la vesícula biliar, el hígado, el epitelio de revestimiento de la faringe, de la trompa auditiva, amígdalas, cavidad timpánica, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, el epitelio de las glándulas tiroides, paratiroides, el páncreas y el timo, el epitelio del revestimiento de la próstata, las glándulas vulvouretrales, la vagina, el vestíbulo, todo el epitelio que reviste los órganos reproductores y los gametos. Las células espermáticas y los ovocitos surgen del endodermo. Entonces, todos los epitelios están formados, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Por el endodermo. Es con lo que pueden caracterizar el endodermo, ¿verdad? Que él da origen a la mayoría de los epitelios. Dijimos ectodermo, tejido nervioso, órganos sensoriales, algunos epitelios. Y dijimos del mesodermo, tejido muscular, tejido conectivo, algunos epitelios y otros órganos. ¿Verdad? Así más o menos, así como está aquí, es como ustedes los pueden recordar. Ahora, ¿qué tipos de epitelios son? Los del endodermo, ¿verdad? ¿Qué tipos de tejidos musculares? ¿Cuáles son los conectivos? ¿Verdad? Así pueden ir ustedes diferenciando, ¿verdad? Que se origina de cada uno de ellos. Muy bien, y esta guía hasta aquí llega, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que enfatizar de las capas del origen de los tejidos en el embrión, ¿verdad? Entonces, ya de la quinta a la octava semana, todas estas formaciones van a ir proliferando, van a ir formándose los órganos, va a ir formándose cada porción del cuerpo humano,
¿verdad? Y ya después solo se va a dar el crecimiento, ¿verdad? Entonces, el desarrollo embrionario en su primera semana prolifera el número de células. En la segunda semana se forma el blastocisto que se implanta en el útero y que se forma el disco embrionario, que son dos capas, ectoblasto y endoblasto. Que en la tercera semana se forma una tercera hoja, que es el mesoblasto o mesodermo. Entonces se forman las tres capas. Ya en la cuarta semana se delimita el embrión, empiezan a aparecer las yemas de las extremidades, los numerosos órganos y la circulación placentaria. Y en el segundo mes ya aparecen los órganos, ya se modela externamente el cuerpo, aumenta el volumen de la cabeza y aparecen las extremidades. Eso es el desarrollo embrionario. Ya a partir de ahí ya no es embrión, ya es el feto, ¿verdad? Entonces, ya con eso completamos esa guía. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Estamos bien así como hasta acá. Vean los videos, lean el material, ¿verdad? Siempre es importante que lo hagan de la clase para que puedan participar, para que puedan comprender mejor, unir las ideas, ¿verdad? Dígame. Esta grabación la va a compartir por WhatsApp. ¿Sí? Por Facebook no la he estado compartiendo, se me ha olvidado. ¿O quieren que la comparta por Facebook también? A mí más por WhatsApp, licenciada, porque me sale más fácil por la señal y Ok, todo eso. ok, está bien. Va, entonces yo sí, siempre la voy a compartir por WhatsApp, claro que sí. Va, para los días, solo que ahorita quizá ya voy a dejar de grabar porque ya no. Vaya.